a los organizadores por tomarme en cuenta para esta serie de charlas. La mía va a ser un poco diferente de las que hemos estado yendo en los últimos miércoles, porque va a ser bastante académica. Entonces, pensamos que sería bueno, ya que hemos oído bastante sobre la realidad nacional, de todo lo que es la energía solar, de todos los paneles fotovoltaicos, explicar un poco su funcionamiento y después también contarles un poco lo que yo estaba haciendo. Y también es una oportunidad muy grande para mí, para agradecerle también a Reader eh, por su apoyo para poder estar aquí haciendo mi doctorado en el EPFL a través de la Universidad de Costa Rica y también de la Escuela de Ingeniería Química. Bueno, la charla la dividí como en pequeñas secciones, donde vamos a hablar un poco sobre lo que es el consumo energético mundial, la energía solar, qué son los semiconductores, cómo funcionan, cuáles son las diferentes generaciones de celdas solares, un poco sobre la investigación y terminar con ciertos puntos importantes que sería lo que me gustaría que se llevaran a sus casas. Bueno, para encontrar en contexto sobre lo que es la demanda energética mundial, el año pasado, en 2019, a nivel mundial se utilizaron 583,90 exajoules. Y que es bueno poner en contexto porque exa, que no se nos olvide, es 1 por 10 a la 18. O sea, es una cantidad increíblemente grande de energía y por eso normalmente utilizamos otra unidad de energía. Aquí se los dejo. Vamos a usar sí, aquí se los dejo para cuando vean la presentación, los diferentes tipos de unidades energéticas. Así que podemos decir que toda esa gran cantidad de energía que utilizamos el año pasado fueron alrededor de 19 terawatt hora, que básicamente si vemos en este historial de consumo energético mundial, básicamente los últimos 70 años sextuplicamos nuestro consumo energético. Y bueno, no es para nuestra época, no es nada nuevo, que la mayoría de esta energía se consume en Asia, principalmente en China y en la India, en Norteamérica y en Europa, donde las regiones donde se consume menos energía, pues son en las regiones en vías de desarrollo, que esto también genera todo un tipo de problemática, ya que si estos países van a comenzar a invertir en infraestructura, en industrias, van a también aumentar significativamente su consumo energético, además del que ya van a aumentar todos estos países. Así que tenemos una problemática bastante grande que tenemos que cubrir y por eso es que necesitamos seguir haciendo investigación en este tema. Este es el patrón de consumo de energía del año pasado, donde en realidad, bueno, no voy a entrar en detalles, pero básicamente en todo el mundo se utilizó casi que en un 90% combustibles fósiles en sus diferentes formas, pero casi que todo provino de energías fósiles. Solo en algunas regiones se utilizó básicamente un 10% máximo de energías renovables, pero en la mayoría no llega ni a un 3%, y eso es lo que tenemos que aumentar. Ya sabemos, ya hablamos bastante sobre lo que es el cambio climático, ¿verdad? Y todos los efectos adversos que trae, y es por ello que necesitamos aumentar este porcentaje que sigue siendo bastante bajo, a pesar de la inversión que se ha hecho en los últimos años, porque como pueden ver, básicamente en los últimos años, en casi que por año se invierten entre 250 y 300 billones de dólares en energías renovables. Y aún así tenemos solo un 5%, por así decirlo, de energía renovable. O sea que tenemos un problema bastante grande como sociedad que enfrentar y por eso tenemos que buscar todas las formas posibles de producir energía renovable. Una de las cosas por las que también estas energías no se utilizan tanto es lo que se conoce como el costo nivelado de la electricidad, que toma en cuenta para una planta de producción de electricidad, no importa cuál sea su fuente de energía, toma en cuenta los gastos de inversión, de mantenimiento, de operación, la depreciación del lugar, todo esto a lo largo de la vida útil de la planta, y así se calcula entonces el precio de la electricidad. Entonces, como pueden ver acá en la parte que está en gris,
son los precios que normalmente se obtienen, este costo nivelado de electricidad provenientes de fuentes fósiles, y en lo que nos hemos estado centrando es en paneles fotovoltaicos. Como pueden ver, está todavía muy por encima de este costo nivelado. Y esto es lo que tenemos que tratar de bajar al máximo, y por eso es que seguimos haciendo investigación en diferentes tipos de tecnologías. Entonces, ¿por qué la energía solar? Bueno, ya se ha hablado muchísimo, todo esto lo sabemos. La energía que nos llega por año es básicamente 1.500 veces lo que necesitamos para cubrir la demanda energética de todo el año en el mundo. Entonces, tiene sentido que, siendo nuestra máxima fuente de energía, tratemos de utilizarla lo máximo posible. Este es el espectro solar, donde básicamente todo se encuentra en la parte visible del espectro, se comporta como un cuerpo negro, y bueno, esto lo vamos a ver más adelante de qué nos sirve. Entonces, ¿qué son las celdas fotovoltaicas? Básicamente son dispositivos que, mediante procesos que vamos a ver más adelante, nos permiten transformar toda esa energía que nos llega de forma de energía solar en energía eléctrica. Y por el momento lo podemos dividir en dos tipos de generaciones. Lo que se conoce como primera generación son celdas solares que están basadas completamente en silicio monocristalino. Han llegado a eficiencias bastante altas en los últimos años. En el último año tienen hasta 26,7% certificado por NREL. Sin embargo, tienen precios relativamente altos. Vamos a ver más adelante también. Y también vamos a hablar de lo que es la segunda generación de celdas fotovoltaicas, donde están compuestas o de silicio policristalino, silicio morfo, cadmio telurio, lo que se conoce también como CIGS, que sería cobre, indio, galio y selenio, y otro tipo de materiales que se conocen como capa fina. Son menos eficientes, hay una pérdida de eficiencia, como pueden ver, comparado a las de monocristalino. Sin embargo, son mucho más baratas. Bueno, este precio tenía que actualizarlo, ya incluso está por debajo de los $0.5 por watt peak. Este watt peak o watt pico se calcula a la máxima irradiancia en el momento donde hay más irradiancia solar. Entonces, esto por el momento, estas son las celdas fotovoltaicas, que son estos dispositivos que nos van a permitir transformar la energía solar en energía eléctrica. En los últimos 40 años, básicamente, hemos visto un decrecimiento bastante significativo del precio de los módulos solares, básicamente por la incursión en el mercado de China. Y ya se encuentran, como les enseñé, los precios básicamente por debajo de los $0.5 por watt peak. Y básicamente, bueno, y también además, China no es solo uno de los mayores productores de los paneles solares, sino que también es uno de los países con mayor capacidad instalada, donde para el 2019 contó con un 36% de todo lo que se ha instalado desde el 2010. Ahora, el año pasado, en total todo lo que se ha instalado, solo tenemos una capacidad instalada de 584 gigawatt hora, que es muy poco para lo que podríamos en realidad estar produciendo a partir de energía solar, y es aquí donde necesitamos generar todavía mucha más inversión. También de estos tipos de tecnología, las de primera generación y de segunda generación, todavía la de primera generación, que es la de silicio monocristalino, el año pasado fue la que más se utilizó, básicamente más de un 60%, donde el siguiente prácticamente 30% estuvo cubierto por silicio policristalino, y de las capas delgadas que les hablé, muy poquito, en realidad llegaron solo como a un 6% en total. Y bueno, también con la caída de los precios de la instalación de los paneles fotovoltaicos, pues también ha caído, como hemos oído en las últimas charlas con nuestros compañeros, también ha caído bastante lo que es la inversión del retorno, el retorno de la inversión de los paneles fotovoltaicos, que varía también en todo el mundo debido a la irradiancia. Sin embargo, ya es bastante bajo, básicamente podemos hablar de un año. Sin embargo, esto sigue siendo un parámetro bastante discutible,
porque en los países en vías de desarrollo, pues no es tan fácil llegar y decirle a una familia o a personas con recursos limitados, bueno, sí, el sistema solar es bastante bueno, se va a ahorrar un montón de plata y se le va, el tiempo de retorno es bastante corto, donde no se puede hacer de verdad esa inversión de momento. Así que todavía por eso es que necesitamos también que los gobiernos participen mucho más en la instalación de paneles fotovoltaicos, especialmente en los países en vías de desarrollo. Ahora, para entender qué son las celdas solares, tenemos que hablar de semiconductores, así que vamos a hablar un poquito, voy a tratar de no adentrar tanto. A grosso modo, de la forma tal vez más simplificada, podemos decir que un semiconductor es un material que debido a su propiedad de conductividad se encuentra entre un metal y un aislante. Después vamos a hablar de lo que es la banda de valencia y la de conducción y el espacio entre estas dos bandas, que es un espacio, por así decirlo, vacío, que se conoce como banda o banda prohibida. Pero eso lo vamos a ver después. Entonces, básicamente el semiconductor son materiales que tienen una conductividad relativamente mediana, donde también lo podemos ver en términos de resistencia. Entonces, por ejemplo, los metales le ponen una resistencia muy baja al paso de la electricidad, los semiconductores media y los aislantes presentan una resistencia tan alta que no pueden conducir. Entonces, esta sería una forma fácil de explicar qué es un semiconductor. Y para ello, entonces, para hablar un poco de lo que son las bandas de valencia y de conducción, entonces podemos hablar de la teoría de bandas, donde si recuerdan química general, cuando tenemos un átomo individual que tiene X cantidad de electrones, estos electrones van a estar solamente, se pueden encontrar en algún momento en el espacio, solo en ciertos niveles energéticos discretos. Por eso hablábamos de lo que es 1s, 2p, 2s, 2p. Sin embargo, cuando ya tenemos no un átomo individual, sino todo un material cristalino, por ejemplo, este es el silicio, entonces vamos a tener, en vez de estos niveles discretos, vamos a tener lo que se conocen como bandas, que simplemente son espacios espacios energéticos o regiones donde se pueden encontrar los electrones. Entonces, como ya vimos que el material más importante para la primera y segunda generación es el silicio, entonces voy a hablar más de este. Esta es la celda unitaria del silicio, que se repite a lo largo de todo el material, como se muestra acá. El silicio tiene 14 electrones, sin embargo, así como, de nuevo recordando química general, en su capa más externa tiene 4 electrones de valencia, que son los que puede utilizar para generar enlaces covalentes. Entonces, eso significa que cada átomo de silicio va a estar covalentemente unido a 4 átomos vecinos. Y entonces este es el silicio en su forma pura. Ahora tenemos que hablar de lo que es el dopaje. El dopaje es simplemente que voy a meter cantidades muy pequeñas de otros átomos. Entonces reemplazo uno de los átomos en toda esta red, reemplazo uno, por ejemplo, vamos a hablar primero de lo que es el enopado, con un átomo que tenga en su capa más externa de valencia más de 4 electrones. Entonces, por ejemplo, el antimonio o el fósforo que tienen en su capa de valencia 5 electrones, van a poder enlazarse covalentemente a sus 4 vecinos, pero sobra un electrón, queda, por así decirlo, libre. Entonces, si metemos cierta cantidad o cierta concentración de esto como dopante, vamos a generar un material que tiene un exceso de electrones libres, y esto es lo que se conoce como N-dopado. Lo mismo se hace para generar semiconductores p-dopados, que utilizo otra vez en muy pequeñas cantidades átomos de elementos con menor cantidad de electrones en su capa más externa, en su capa de valencia. Entonces, por ejemplo, el boro, que tiene solo 3, solo se puede enlazar covalentemente a 3 átomos de silicio, y aquí queda uno en donde no se puede enlazar covalentemente, y aquí queda, por así decirlo, un hueco. A este hueco, en realidad,
es una carga positiva que también es móvil. Entonces, porque normalmente en la naturaleza todo tiende a la neutralidad, entonces siempre que hablo de un electrón voy a tener asociado a ese electrón un hueco. Entonces tengo una carga positiva y una carga negativa del electrón y la carga positiva juntos. Entonces, un material p-dopado simplemente es un material que tiene un exceso de huecos, es un material que tiene un exceso de cargas positivas. Entonces, cuando hablamos del silicio, por ejemplo, en su forma intrínseca, va a tener la banda de valencia, que es la banda de conducción, y el espacio en el medio es un espacio donde normalmente hay muy poca probabilidad de que se encuentren los electrones y que se conoce como band gap. Y normalmente el nivel Fermi, que es simplemente un nivel energético, se encuentra en la mitad, cuando el silicio se encuentra en su forma más pura. Cuando hacemos N-dopaje, o sea que metemos una cantidad extra de electrones, este nivel se va a mover hacia la banda de conducción donde tengo un exceso de electrones, mientras cuando tengo un semiconductor p-dopado, o sea que hay un exceso de cargas positivas, ese nivel se va a mover hacia la banda de valencia, donde tengo un exceso de huecos. Y bueno, esto es lo que se conoce como dopaje. Bueno, ya hablamos del nivel Fermi, que en realidad el nivel Fermi simplemente es un nivel energético imaginario, por así decirlo. Simplemente es una probabilidad estadística de que en ese punto hay una probabilidad del 50% de que exista un electrón. Ahora, ¿cómo se excitan los pares electrón-hueco? Porque normalmente se generan juntos. Y es en la superficie del material donde se da la separación de estas cargas. Entonces, mediante la irradiación solar o de alguna lámpara cualquiera, se van a emitir fotones que si tienen una energía igual o superior al band gap, que es esta región donde no hay electrones, va a ser suficiente energía para que los electrones se exciten desde la banda de valencia hasta la de conducción. Esto es lo que se conoce como excitación. Entonces, así también estoy separando las cargas, porque el electrón tiene la suficientemente energía para subir de la banda de valencia a la de conducción, mientras que el hueco queda en la banda de valencia. Y esto es lo que conocemos como excitación. Además, siempre tenemos tres procesos de recombinación, que es en realidad lo que nosotros queremos siempre evitar, pero algunos son imposibles de evitar. El primero es la recombinación radiativa, donde igual tengo la excitación, entonces viene la energía solar, por así decirlo, viene el fotón, excita un electrón desde la banda de valencia a la de conducción, pero una vez que está acá, se devuelve o se recombina con el hueco. Y así, en este proceso libera un fotón, por eso se llama radiativa. Este es uno de los procesos de recombinación que más importan. Sin embargo, existen otros dos que lo que hacen es disminuir la eficiencia de la celda y es lo que hay que tratar de eliminar. Este es muy difícil de eliminar, el que se conoce como Y, donde voy a tener un electrón, bueno, después de la excitación, el electrón sube de la banda de valencia a la de conducción y ese electrón le transfiere energía, también puede ser por medio de un fonón o de un cambio de momento angular, a otro electrón que se encuentra en otros niveles energéticos de la banda de conducción. Entonces ahí se pierde ese tipo de energía. Y el que más causa problemas en las celdas solares es el siguiente. Se tiene la excitación. El electrón pasa de la banda de valencia a la de conducción y una vez en la banda de conducción simplemente se recombina con diferentes tipos de trampas, por así decirlo, o defectos del material, entonces no logramos recolectar estos electrones que se están generando. Y esto es lo que tratamos de evitar a toda costa. Entonces, esos son los procesos de recombinación. ¿Por qué nos importan las uniones? ¿Por qué hablamos del p-dopaje? Es porque nos importa hablar de lo que son las uniones NP. Entonces, una unión NP es donde ya dijimos que el silicio se dopa. Entonces, por un lado tengo N-dopado que tiene un exceso de electrones y por otro lado tengo p-dopado con un exceso de huecos. Entonces, donde tengo un exceso de electrones, o sea, hay una concentración mayor, recordémonos de la ley de Fick, entonces se van a difusionar hacia la región donde hay una concentración menor. Entonces, los electrones extras se van a recombinar
con los huecos que están en la superficie de apenas la unión, ¿verdad? Cuando están unidos estos dos materiales. Y cuando esto sucede, cuando estos electrones, este exceso, se recombina con los huecos de la superficie, quedan cargas positivas detrás. Lo mismo sucede con el lado P. Los excesos de los huecos, debido a la ley de Fick, como la concentración es mayor, se difusionan y se van a recombinar con el exceso de electrones en el lado N. Y cuando esto pasa, dejan cargas negativas atrás. Entonces, ¿qué es lo que se me genera aquí en la pura unión de estos dos materiales? Un campo eléctrico, básicamente. Que entonces lo que va a hacer es, bueno, lo vamos a ver más adelante. Entonces, cuando yo tengo esta unión NP, si yo lo conecto mediante un circuito externo, va a comportarse de dos formas. Si lo conecto en el sentido que se conoce como directo, entonces los electrones van a salir por esta terminal, van a entrar por el lado N dopado, o sea que tiene un exceso de electrones, y si le aplico un potencial, le doy la energía suficiente para que salte esta barrera en donde no hay nada, que simplemente hay un campo eléctrico, y va a poder salir por el circuito. Esto es lo que se conoce como la dirección, como el camino directo, por así decirlo. Si lo conecto al revés y los electrones entran por el lado P, o sea, es el lado que tiene un exceso de huecos, cuando llega el electrón al lado donde está el campo eléctrico, pues se encuentra con más cargas negativas. Y acordémonos que las cargas con el mismo signo se repelen. Entonces, no puede pasar ese electrón, no puede pasar por acá, y eso significa que cuando lo conecto al revés, esta unión NP no conduce electricidad, y eso es lo que nuestros compañeros en ingeniería eléctrica conocen como un diodo. Entonces, un diodo es un dispositivo que me permite el flujo de electricidad en un sentido y lo bloquea en el sentido inverso. Entonces, si lo conecto en el sentido directo, los electrones pasan por el lado N, que tiene un exceso de electrones, pasa por el lado P, que tiene un exceso de huecos, y ya se puede conectar de nuevo en el circuito, como se puede ver aquí. Sin embargo, si lo conecto al revés, no voy a tener absolutamente nada o muy poca corriente, incluso voy a llegar al punto de quiebre de este diodo y ya pues no va a funcionar. ¿Por qué nos importa hablar de diodos? Porque este es básicamente el principio de las celdas solares. Ve que aquí no estoy hablando en ningún momento de la excitación, simplemente cómo funciona un diodo o una unión NP. Entonces, cuando tengo ya también lo que es la energía solar o fotones que vengan de cualquier fuente, va a incidir en esta unión NP. Voy a excitar electrones desde la banda de valencia hasta la banda de conducción, y entonces voy a aumentar la concentración de electrones en la banda de conducción. Y entonces, ¿esto qué genera? Genera una corriente que se genera debido a esta excitación por la luz solar. Va a llegar a un máximo a esta corriente, y a eso se le conoce como corriente de cortocircuito si lo tengo conectado, como les enseñé acá, en el sentido correcto, o sea, en el sentido directo, que se conoce como forward bias. Y esto es uno de los parámetros más importantes cuando hablamos de celdas solares. Ahora, si ese mismo circuito lo abro, o sea, tengo la celda solar y simplemente abro el circuito, no lo conecto a nada, pero sigue recibiendo energía solar, entonces voy a seguir excitando electrones desde la banda de valencia hasta la de conducción, y lo que va a generar es que voy a poblar bastante de electrones la banda de conducción, y lo que se está generando y la banda de valencia pues se va a poblar también con muchos huecos, o sea, cargas positivas. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Pues generando un voltaje, que es lo que se conoce como el voltaje de circuito abierto. Entonces, estos dos parámetros son de los parámetros más importantes para poder caracterizar una celda solar. Entonces, normalmente lo que se hace es que se mide la curva de corriente y voltaje, donde la más alta a la que puede llegar el sistema es la corriente de cortocircuito, y el voltaje más alto al que puede llegar es el voltaje del circuito abierto. Hay otro parámetro también importante que se conoce como fill factor, que lo que mide básicamente es la idealidad de esta curva, que se parezca más a la curva de un diodo.
Ahora, estos parámetros me permiten también calcular lo que es la eficiencia de conversión energética, que es lo que siempre hablamos, ¿verdad? Siempre para hablar de las celdas solares me importa también la eficiencia con la que convierte la energía solar en energía eléctrica. Y bueno, esos son los parámetros más importantes. Y ese es el circuito equivalente entonces de una celda solar, que en realidad es el circuito equivalente de un diodo más la corriente que se genera debido a la excitación por la luz solar. Normalmente, también a escala de laboratorio, se deja fijo la cantidad de luz incidente en 100 miliwatts por centímetro cuadrado a R más de 1.5G. Así se conoce este espectro que se muestra aquí en rojo porque se parece bastante al que se recibe en las superficies de la Tierra a 48 grados del cenit. Otra forma también de caracterizar, de ver qué tan buena es una celda solar, es lo que se conoce como el rendimiento cuántico, que lo que nos dice es, de toda esa radiación que recibe del Sol, de todas las diferentes posibles longitudes de onda, ¿qué tanto puede transformar esos fotones en electrones, básicamente? Así que esa es otra forma de hablar de la caracterización de celdas solares. Ahora, varias preguntas que han tenido también en presentaciones pasadas ha sido por qué no podemos realizar nosotros nuestras propias celdas solares. Entonces aquí les presento rápidamente qué es el proceso de fabricación de las celdas de silicio, tanto monocristalino como policristalino. Lo pueden ver en detalle después en la presentación. Sin embargo, aquí nada más les voy a mostrar. Se empieza con la sílica, que no es más que dióxido de silicio, y se tienen que llevar varios procesos químicos de purificación iniciales. Después, para producir el silicio monocristalino, se tiene que llevar a cabo un proceso que se conoce como Czochralski, que lo vamos a ver después, en el que genera un único lingote, por así decirlo, un único lingote, que después se rebana para tener los wafers y después se arman las celdas y después los módulos. Entonces, este proceso de Czochralski, vean aquí donde va el lingote, donde va creciendo un único cristal a lo largo de todo. Para hacer esto se tiene que fundir el silicio, que además ya tiene varios procesos de purificación previos. Para poder hacer eso, la temperatura de fusión del silicio son casi 1500 grados. Entonces es un proceso sumamente energético para poder producir celdas solares. Además, aquí les enseño este diagrama en donde para hacer el dopaje también se tiene que llegar a temperaturas súper altas, casi 1000 grados, igual que para también, ya cuando se tiene el módulo, poder ponerle los contactos eléctricos que se les conoce como dedos de plata, también se tienen que llegar a temperaturas bastante altas. Así que básicamente esta es la razón por la cual nosotros en Costa Rica no contamos con no tanto la tecnología, con la energía suficiente para poder incursionar en este tipo de procesos. Entonces, por eso se los vamos a dejar a nuestros compañeros en China y nosotros nada más los vamos a comprar ya hechos, porque por eso es que además, con ellos han incrementado tanto su consumo, pero también su producción de celdas solares, que la verdad son bastante baratas, como ya lo vimos al principio. Así que para nosotros en Costa Rica producir celdas de silicio básicamente no es una opción. Este sería el producto final. Aquí están las celdas monocristalinas, que básicamente, como pueden ver, es un panel bastante homogéneo porque es un monocristal. Y cuando vean celdas con diferentes colores, pues es policristalino. Normalmente tienen este tipo de arquitectura en la superficie, que también es intencional para aumentar la absorción de la máxima cantidad posible de energía solar. Así que así es como en realidad se ve una celda de silicio. Entonces, de nuevo, tengo la energía solar, o sea, los fotones inciden en el material, que en realidad es bastante grueso. Se da la separación de electrón hueco que se generó. Los electrones se difunden hacia la parte frontal de la celda, mientras que los huecos o estas entidades positivas se difunden hacia la parte lateral o la parte de abajo de la celda. Y bueno, estas son las celdas de silicio.
También además existe lo que se conoce como el límite Shockley-Queisser, que es la máxima cantidad teórica de eficiencia que puede tener cada material semiconductor, donde por ejemplo para el silicio, que tiene un band gap o una banda prohibida de 1,1 electron volt, la eficiencia máxima anda alrededor de un 31-32%. Y si se acuerdan que mencioné al principio, ya hemos llegado a un 26,7, o sea, todavía se puede mejorar, pero en realidad lo máximo a lo que se puede llegar es 30% de conversión de toda la energía incidente en la que puedo de verdad convertirlo en energía eléctrica. Para tratar de mejorar esa energía, ese porcentaje de eficiencia, se han generado lo que se conocen como celdas tándem o multiunión, donde, por ejemplo, utilizo una celda de silicio y voy conectando en serie o en paralelo encima otro tipo de materiales que absorban en otra región del espectro solar, y con eso, dependiendo de la cantidad de celdas que voy poniendo encima, podría llegar incluso hasta 50% de eficiencia. Sin embargo, estas celdas son bastante caras y para ello se utilizan los concentradores solares. Para aprovechar que ya que son tan caras, vamos a tratar de sacar lo máximo posible de electricidad de esas celdas, como los que les enseño acá. Y pues, no todos, pero la mayoría de los concentradores no son más que espejos. Algunos de ellos son espejos de Fresnel, que lo que hacen es absorber toda la energía y reflejarla o enfocarla en un único punto. Entonces, la celda, estas de las que les estoy hablando de tándem o de multiunión, que son bastante eficientes, pero son muy caras, van a recibir una concentración de esa energía solar bastante grande, incluso 50 veces lo que recibiría si estuviera acá. Sin embargo, esto no se utiliza tanto porque viene de nuevo esto que les mencioné del costo nivelado de la electricidad. Es muchísimo más alto, bueno, ahorita estamos aquí en el 2020, es muchísimo más alto producir electricidad a partir de celdas solares que utilicen concentradores que solo las celdas fotovoltaicas a partir de silicio monocristalino. Así que por eso es que cuando se instalan celdas solares, el silicio monocristalino o policristalino siguen siendo los más utilizados. Y aquí les enseño básicamente una pequeña comparación de lo que es el grosor de estas celdas y por qué es que a otras se les llama también de capa fina, porque son muchísimo más delgadas comparadas con estas. Bueno, aquí también les enseño lo que es el cuadro de las mejores eficiencias de celdas a nivel de laboratorio. Este es un cuadro súper famoso de ENRE, lo pueden encontrar casi que todos los días, lo actualizan, y aquí pueden ver siempre las mejores eficiencias certificadas por ellos. Pero es muy pequeño, así que aquí hay un resumen también del último reporte del Instituto Fraunhofer de Energía Solar, donde podemos ver que si utilizo este tipo de celdas solares de tándem o de ir poniendo diferentes celdas encima, multiunión, se puede llegar casi a 47% de eficiencia, pero ya vimos que por el costo nivelado de la electricidad, pues es bastante caro. Además que las celdas de monocristalino tienen una eficiencia de 26,7 y hay una, aquí está, y hay una tecnología emergente que se llama de celdas de perovskita, que vamos a ver después, que ya, bueno, eso no está actualizado, ya ha llegado a un 25,5% de eficiencia y vamos a ver por qué también es bastante importante. Pero entonces, por el momento hemos visto que tenemos dos tipos de generaciones. La primera, monocristalino, y la segunda, policristalino o las de capa fina. ¿Cuáles son las celdas solares de tercera generación? Tenemos las sensibilizadas con tintes, las celdas con perovskitas, las celdas orgánicas y las celdas con puntos cuánticos. Todas estas se pueden producir de una forma muchísimo más fácil que las celdas de monocristal, de silicio monocristalino o policristalino. Entonces también por eso es que siguen siendo tan atractivas para hacer investigación a pesar de que no se encuentran todavía de una forma tan madura en el mercado. Además de que también este tipo de celdas tienen la posibilidad de llegar a superar este límite teórico que se conoce como el de Shockley-Queisser, o debido a que sus procesos de producción son muchísimo más
fáciles y mucho menos costosos que para el silicio, en teoría podrían llegar a tener el costo nivelado de electricidad muchísimo más bajo que las de silicio. Entonces, por eso es que seguimos haciendo investigación en este tipo de celdas. Voy a hablar un poquito de las celdas solares orgánicas, que como su nombre lo dice, en realidad todos sus componentes, la mayoría de sus componentes son moléculas orgánicas. Básicamente, voy a devolverme, casi que todas estas celdas funcionan diferente a las celdas de silicio. Estas no funcionan con una unión NP, pero los mismos conceptos de excitación del par electrón hueco y de tener estas bandas de valencia y de conducción siempre van a regir este principio. Entonces, por ejemplo, para las celdas orgánicas tengo dos materiales orgánicos juntos, donde uno se conoce como el donador, que es el que va a recibir la energía solar. Se va a excitar un electrón desde la banda de valencia, que en realidad cuando estamos hablando de moléculas hablamos del HOMO, pero básicamente es lo mismo que la banda de valencia, hasta el LUMO, que es también la banda de conducción. Nada más que vamos a hablar entonces de HOMO y LUMO. Entonces, el fotón va a excitar el electrón desde el HOMO hasta el LUMO. Ese electrón se va a transportar hacia otro material que se le conoce como un aceptor, y así es como se da la separación de cargas. Estas son las celdas solares orgánicas, que ya han llegado incluso hasta un 16% de eficiencia. Como les decía, básicamente se basan en moléculas orgánicas. Normalmente estos son polímeros conductores, los donadores, mientras que los aceptores son casi que todos fulerenos. Se pueden fabricar con diferentes tipos de arquitecturas para mejorar, para evitar la recombinación de las cargas que se generan. Se pueden generar también de forma flexible, y bueno, aquí están los diferentes tipos de componentes, por ejemplo, para esta que les pongo de ejemplo. Otro tipo de celdas que les mencioné son las de los puntos cuánticos, donde los puntos cuánticos son básicamente también semiconductores a nivel nanométrico, donde dependiendo del tamaño, así va a ser su banda, pues su banda prohibida, así que van a absorber energía en diferentes rangos del espectro. Así que la idea de estas celdas es tener puntos cuánticos de diferentes tamaños para absorber básicamente que en todo el espectro visible. No es tan fácil, pero bueno, normalmente esto es lo que se espera con las celdas de puntos cuánticos. Y al igual que, no puse para las orgánicas, pero también se producen por procesos bastante sencillos que se conocen como procesos de deposición. Ahora, en lo que yo trabajo, que son las celdas solares sensibilizadas con tinte, se desarrollaron en el 91, aquí en el EPFL donde estoy trabajando, y tienen una eficiencia bastante más baja que las de silicio. Han alcanzado solo un 14%, pero tienen otro tipo de aplicaciones. ¿De qué están compuestas? Están compuestas por dos electrodos de vidrio que tienen una capa que las hace conductoras, de un semiconductor transparente. Después tengo toda una red mesoporosa de un semiconductor que normalmente es dióxido de titanio, y sobre esto se va a anclar un tinte, que es el que está encargado de absorber la luz solar y de producir los electrones. Ahorita lo vamos a ver. En medio de estos dos electrodos normalmente se rellena con un electrolito, que lo que contiene es un par redox, que va a estar siempre a cargo de regenerar al tinte. Así que los electrones que genera que el tinte, que se excitan a través del tinte, se transportan a lo largo de toda la red del dióxido de titanio, salen por el circuito externo, generan algún tipo de trabajo y después se recombinan en el contraelectrodo. Así que, ¿cómo funcionan? De nuevo, este es el dióxido de titanio, por ejemplo, este sería el tinte. En este espacio tendría el par redox en el electrolito y el contraelectrodo. Entonces, cuando tengo la excitación, mediante un fotón de luz solar, entonces los electrones se van a excitar desde el HOMO del tinte hacia el LUMO. De ahí son inyectados a la banda de valencia del dióxido de titanio y salen por el circuito externo hasta llegar al contraelectrodo. Cuando esto pasa, el tinte queda en su estado oxidado.
O sea que entonces necesitamos algo que lo regenere y por eso es que siempre necesitamos este par redox. En grosso modo, así es como funciona una celda solar sensibilizada. Su proceso de ensamblaje también es mucho más simple comparado con el proceso que les enseñé, por ejemplo, el método de Czochralski más todos los procesos anteriores, así que también por eso es que son tan atractivas este tipo de celdas. Y en los últimos años se han desarrollado nuevas tecnologías, ya que se empezaron a usar compuestos de cobre como el material redox, que lo que permite es también obtener voltajes de circuito abierto, que se acuerdan que les mencioné que es uno de los parámetros más importantes para caracterizar una celda, para decir qué tan buena es. Con el uso de estos compuestos de cobre, pues se pueden lograr voltajes muchísimo más altos. ¿Por qué nos importa en estos últimos años utilizar este tipo de celdas solares sensibilizadas? Porque tenemos un mercado bastante importante que cubrir. Hay un concepto que se conoce como Internet of Things o IoT, que básicamente es cualquier dispositivo o sensor, cualquier sensor o dispositivo que esté conectado a Internet y que esté transmitiendo datos. Se espera que para el 2025 ya hayan 25 billones de estos dispositivos transmitiendo todo tipo de datos, ya que últimamente estamos tendiendo a automatizar absolutamente todo. Entonces, este tipo de dispositivos para funcionar requieren energía. Entonces, lo que nosotros queremos es utilizar la iluminación de interiores. La luz que de por sí utilizamos todos los días cuando estamos en la oficina o en las casas. El espectro, por ejemplo, de lo que es los bombillos incandescentes o de los bombillos LED, cae en un rango muy específico de la luz, del rango visible. Por ejemplo, como de la luz LED. Entonces, a pesar de que la irradiancia, por ejemplo, para una casa, una oficina, con una iluminación de, no sé, unos 400 a 500 lux, sea una irradiancia tan baja, nosotros podemos utilizar tintes específicos que absorban en esa región y utilizar toda esa energía que de por sí no la estamos usando para nada más que iluminar nuestro espacio, para además producir la energía de todos los sensores que tenemos a nuestro alrededor. ¿Por qué utilizamos celdas sensibilizadas con tintes para esto? Porque hasta el momento es la tecnología más eficiente para transformar la energía o para transformar la luz de interiores o indoor. Tiene alrededor de un 34% de eficiencia para 1000 lux, que es en realidad como la iluminación, por ejemplo, en un supermercado. Entonces, todos los sensores que se tienen en los supermercados se podrían hacer eficientes, autónomos, por así decirlo, no requerirían ningún tipo de batería ni estar conectados directamente, sino que al tener este tipo de celdas se van a cargar solos, por así decirlo. Entonces, en los últimos años, esto es un artículo muy reciente, se han utilizado también este tipo de celdas incluso para suplir todo el requerimiento energético de pequeños dispositivos que generan inteligencia artificial. Así que hay muchísimas nuevas aplicaciones que se pueden sustentar con este tipo de celdas solares y por eso es que para nosotros es tan importante seguir haciendo investigación en este tema. Como parte de la investigación que he realizado, empecé en la Universidad de Costa Rica, en el grupo NanoFem del CELEC, y empezamos estudiando diferentes electrolitos orgánicos con pares redox de quinonas. Básicamente, lo que encontramos es que estos compuestos, a pesar de que pueden llegar a tener corrientes de cortocircuito altas, tienen voltajes bastante bajos debido a que la resistencia a recombinación dentro de la celda que se genera con estos electrolitos es bastante baja. También encontramos algo muy interesante, que es que la banda de conducción del dióxido de titanio, al utilizar estos electrolitos, pues bajaba, y por eso también obtuvimos valores de circuito abierto tan bajo.
Como parte de mi doctorado, también estoy en la Escuela Politécnica Federal de Lausana, en el laboratorio de LSPM, este es el grupo. Y bueno, como parte de mis estudios hemos estado trabajando también en electrolitos tándem, que lo que utiliza son dos diferentes pares redox en todo el electrolito. Esto nos ha permitido aumentar significativamente el voltaje de circuito abierto de las celdas en comparación con el que utiliza un único par redox. También esto nos permitió aumentar el IPC o el rendimiento cuántico, y también fue muy interesante porque encontramos que utilizar estos dos pares redox hace que la regeneración del tinte sea muchísimo más rápida que si utilizo solo uno de los pares redox. También hemos estado trabajando en diferentes tintes. Esta es una publicación bastante reciente donde estudiamos un nuevo tinte que le llamamos CR7, que tiene unos grupos bastante más grandes que su antecesor, el R6, y lo que logramos fue aumentar básicamente todos los parámetros de las celdas solares, y llegamos incluso hasta un 12% de conversión energética utilizando estos nuevos electrolitos de cobre, que son los que nos permiten generar dispositivos capaces de absorber la luz de interiores. En este momento también estoy trabajando con generar contraelectrodos de carbono. Sin embargo, ahorita, bueno, esto es lo único que les puedo enseñar, donde estamos utilizando de nuevo, esta es una imagen SEM, tenemos el dióxido de titanio más el tinte, después un spacer, un material que lo utilizamos para que no haya contacto directo del carbono con el dióxido de titanio, y pues ahorita lo que estamos tratando es de utilizar este material, ya que es muchísimo más barato que utilizar otro sustrato de vidrio. Y bueno, la última tecnología que les voy a hablar rápidamente es la de celdas solares de perovskitas, donde las perovskitas son básicamente cualquier material que tenga este tipo de celda unitaria, y desde el 2014 que se descubrió este tipo específico de perovskitas híbridas que tienen un anión, un catión orgánico como el metilamonio y que tienen un centro de plomo. Desde el 2014 ha aumentado exponencialmente la cantidad de papers por día, básicamente porque, como les comenté, creo que en un momento la eficiencia ya ha llegado casi que hasta un 25,5% certificado, o sea, que la eficiencia de este tipo de materiales ya es igual a las celdas de silicio. Tienen muchos retos por solventar, pero básicamente es en este momento uno de los mejores materiales para estudiar celdas emergentes o tecnologías emergentes. Y funciona básicamente muy parecido a una celda sensibilizada. Aquí tengo este material que es en sí un semiconductor, entonces la luz solar o de una lámpara va a excitar electrones desde el LOMO o desde la banda de valencia de la perovskita, la más simple se conoce como MAPI, y va a subir hasta el LUMO y se va a separar la carga, el electrón, que de una vez se va a inyectar hasta el dióxido de titanio y va a salir por el circuito externo, mientras que los huecos que se producen se van a transportar a través de toda una capa sólida de un material que se conoce como un material transportador de huecos, que normalmente se utiliza una molécula orgánica que se llama espiro. El proceso de producción también es muchísimo más simple que para las de silicio, como vimos, y también esto es lo que las vuelve muchísimo más atractivas, porque son procesos simplemente de deposición de disoluciones. Como les muestro, por ejemplo, esta perovskita que les mencioné del MAPI, es básicamente, tiene este tipo de celda unitaria, y dependiendo de su tipo de proceso, se genera toda la disolución, y que se ve como en este caso aquí amarilla,
y después cuando se hace el proceso de annealing o de desinterizado a 100 grados, pues cambia a negro, que es esta fase que se encuentra aquí y que es la fase que nos interesa para poder que tenga esta estructura y que de verdad funcione como un semiconductor. Y aquí les muestro dos imágenes de un material, una capa homogénea que funciona bastante bien y una capa pues con un montón de defectos. Y si se acuerdan, entonces todos estos espacios lo que van a hacer es que los electrones se van a recombinar ahí y eso es lo que queremos evitar. Entonces, aquí con los compañeros también del CELE, que recientemente también publicaron este paper en el que pude colaborar muy poco, pero hicieron un estudio bastante bonito de unos compuestos transportadores de huecos basados en germanio, que no están dopados, basados con estos ligandos de disetiminato, y por ejemplo encontraron incluso hasta un 13% de eficiencia con uno de estos materiales transportadores de huecos. Aquí pueden ver una imagen transversal de una de estas celdas, donde por ejemplo aquí se tiene el vidrio, el sustrato de vidrio, aquí está toda la capa mesoporosa de dióxido de titanio, este es el material de perovskita, y este es el transportador de huecos, y este es el contralector, que normalmente lo que se utiliza es oro. Actualmente también estoy trabajando con unos estudios fundamentales del crecimiento o de la cristalización del FAPI, que es otro tipo de perovskita. Entonces aquí podemos ver que si cambio los diferentes parámetros del proceso, pues puedo tener cristales bastante unidos, donde puedo tener, todavía tienen defectos, pero bastante unidos, con pocos defectos, como todos estos espacios, donde el transporte de electrones va a ser mucho más eficiente y la eficiencia va a ser más alta. La idea de nosotros y la idea también de seguir usando perovskitas es hacer tándem con silicio, donde entonces tengo la celda de silicio, como les enseñé al puro principio, y encima se va a colocar toda la celda de perovskitas, ya que los dos van a absorber energía solar en diferentes partes del espectro visible, y entonces voy a poder complementar toda la absorción de la celda y se van a aumentar, y vamos a lograr aumentar lo que es también la eficiencia total de este tipo de tándem o de celdas multiunión. Y bueno, como conclusiones, como vimos, ya los precios de paneles son relativamente bajos, pero el costo nivelado sigue siendo alto. La potencia instalada de lo que son solo paneles fotovoltaicos es baja, y por eso es que tenemos esa necesidad de inversión. Sin embargo, como también hemos visto con las presentaciones de los compañeros anteriores, eso también implica un reto bastante grande, ya que si aumentamos la potencia instalada de paneles fotovoltaicos debido a las fluctuaciones que esto genera, también es un reto bastante grande a nivel de ingeniería eléctrica. Pero es algo que es necesario. Necesitamos aumentar este porcentaje de potencia instalada. Las celdas de silicio, recordemos entonces que se basan en uniones NP, y en este momento es la tecnología más madura del mercado. Las celdas de tercera generación tienen el potencial de alcanzar o superar ese límite teórico y son bastante interesantes, ya que sus procesos de fabricación son muchísimo más fáciles que las de silicio, y en la investigación en esta área sigue siendo necesaria para seguir desarrollando nuevas soluciones a problemas emergentes, por ejemplo, como estos dispositivos que les mencioné del Internet of Things, que día con día tenemos más y más sensores que vamos a tener que suplir energía, y lo podemos hacer con celdas solares sensibilizadas. Muchísimas gracias por su atención y espero poder responder sus preguntas. Muchas gracias, Natalie. Muy interesante su presentación y su trabajo que está haciendo allá en CISA también. Gracias. Como usted lo mencionó al principio, es una presentación bastante académica, lo cual me parece muy importante porque hasta el momento habíamos tenido presentaciones que nos mostraban más que todo la gestión de la energía y también los aspectos socioeconómicos y políticos. Y ahora con su presentación nos queda bien claro cómo funciona internamente un panel solar.
Así que muchas gracias de nuevo por su presentación. Y vamos a ver las preguntas que tenemos por acá. Desde Facebook nos llega una pregunta de Diego Obando Fonseca. ¿Por qué las celdas de concentración son más caras? ¿Hay investigación para volverlas más accesibles? Oh, sí, hay muchísima investigación. Son más caras por los materiales que se utilizan, porque no, si se acuerdan, bueno, voy a volver a conectar aquí. No pude. Bueno, si se acuerdan, para hacer este tipo cuando se usan los concentradores, se utilizan estas celdas multicapas, y entonces el costo de los otros materiales de las de capa fina son bastante altos, porque además son materiales bastante escasos. Por ejemplo, el arsenuro de galio, cadmio, telurio, todos estos tipos de materiales son bastante escasos y por eso son más caros. Entonces, también lo que han tratado de hacer hay muchísima investigación para también tratar de hacer que, por ejemplo, todo el sistema de concentración sea más barato, que se pierda menos energía de forma térmica cuando se pierde en forma de calor. Sí, hay muchísima investigación en esto, pero sigue siendo más caro, más que todo por la escasez de esos materiales. De acuerdo, muchas gracias. Por aquí tenemos otra pregunta. ¿Cómo impacta en la huella de carbono la producción de estas celdas? Es una muy buena pregunta porque, como vieron, el proceso para producir las celdas solares de silicio es altamente térmico y no es como tan difícil de entender por qué también el consumo energético en China y en toda Asia sea tan alto, porque en este momento también son de los productores, de los mayores productores, y por eso es que es tan alto, sí. Ok, y me imagino que hay estudios de tal vez del impacto comparándolo con otras energías renovables. Sí. Sí, bueno, la verdad ahorita no tengo a mano como los números, pero sí tiene toda su huella ecológica, especialmente porque también este tipo de paneles pueden tener una vida útil entre 20 y 40 años, extendiéndolo mucho, 40 años, y después para utilizar estos materiales hay que llegar todo un proceso de reciclado bastante tedioso. Entonces, la huella ecológica sigue siendo bastante, no sé, con la energía eléctrica o no sé, energía eólica. Sí, entiendo, gracias. Otra pregunta de Karina Torres Castro. ¿Qué panorama ve para las celdas sensibilizadas en países como Costa Rica? ¿Conoce si se han utilizado las mismas allá, en Suiza, me imagino? ¿Y qué factores propios de climas tropicales pueden tener un efecto importante en su eficiencia? Ok, sí, vamos a ver si me acuerdo de todas. No las Eh, repito. sí. Bueno, en Costa Rica sí, las podríamos fabricar, se me olvidó hablar de eso también, pero las podríamos fabricar sin ningún problema. Su proceso de fabricación es bastante sencillo comparado con las de silicio, y de hecho eso es lo que nos permitió a nosotros también en el CELEC hacer investigación en ellas. Fácilmente podríamos en algún momento tener una planta de producción de este tipo de celdas, y por lo que veo que el panorama podría ser bastante prometedor, tener una producción de este tipo de celdas. ¿Cuáles eran las otras preguntas? Porque me olvidaron. La otra era, ¿qué factores propios de climas tropicales pueden tener un efecto importante en la eficiencia de estas celdas? Ok, de las sensibilizadas, pues en realidad no tanto si las seguimos usando a cómo ha evolucionado toda la tecnología. Las vamos a utilizar ahora más que todo para aplicaciones de interior, y estas celdas no son tan sensibles a los cambios de humedad como por ejemplo las perovskitas, que básicamente en presencia de una humedad alta se deterioran rápidamente. Entonces, para nosotros los factores de clima no serían tan importantes para el uso de estas celdas.
Sí, está bien. Otra pregunta que tenemos acá es de Mariela Castillo. ¿Cuándo se estima que las celdas sensibilizadas con tintes puedan estar siendo implementadas en dispositivos a nivel industrial? Es una muy buena pregunta. Bueno, aquí tenemos tres empresas que están haciendo mucha investigación en estas celdas. Tenemos incluso tres lugares de exhibición a lo largo de toda la ciudad, para que la gente se vaya conociendo este tipo de celdas y además también para ir monitoreando cómo se van deteriorando a lo largo del tiempo. Y sin embargo, considero que por lo menos para generación de electricidad a escala grande, todavía faltan unos años para que las podamos usar a nivel industrial. Sin embargo, con estas nuevas aplicaciones, que en realidad es en donde calzan mejor, debido a que no podemos competir a nivel de eficiencia con otras tecnologías, para las aplicaciones de interior, yo considero que pronto ya podrían estar disponibles en el mercado. Yo diría, por lo menos en unos 5 años ya podríamos tener como dispositivos sólidos que se puedan utilizar. Ok, gracias. Jorge Blanco dice que el problema de la perovskita es su estabilidad con su edad. ¿Hay nuevos progresos al respecto? Todos los días. De hecho, sí, todos los días. Últimamente han logrado estabilizar muchísimo las diferentes tipos de perovskita, dependiendo también los cationes que se le agreguen, dependiendo también la arquitectura que se le dé. Ya incluso hay eh, estudios muy, muy, muy recientes de celdas que tienen incluso hasta 10, bueno, entre 2.000 y 10.000 horas de estabilidad. También en este año se realizó un convenio, por así decirlo, con todos los grupos de investigación sobre cuáles eran los factores que se tenían que utilizar para de verdad demostrar la estabilidad. Entonces hay que hacer estrés bastante grande, hay que hacer estudios de estrés por calor, por temperatura, por humedad, y por otro tipo de estreses. Se llevan a temperaturas extremas, también a humedad extrema, y hasta después de pasar por todos estos tipos es que se puede reportar una estabilidad, porque básicamente en todas las publicaciones siempre se muestra, pero no había como un consenso de cuáles eran las condiciones en las cuales yo obtuve esos valores de estabilidad. Pero sí, definitivamente es uno de los problemas más importantes, pero básicamente ahorita, en los últimos 2 años, porque ya se ha desarrollado muchísimo la tecnología, en los últimos años la investigación en perovskitas se ha casi que dividido en dos, que es mejorar la estabilidad o estudios meramente fundamentales. Entonces, sí, básicamente que sí se ha mejorado bastante la estabilidad, pero sí, todavía tiene bastantes cosas que mejorar. Ok. Nos quedan dos preguntas más. Si no está cansada, podemos hacerlas. Sí. Alan Matamoros dice que existe disponibilidad comercial considerable de estas tecnologías, refiriéndose a tintas y perovskitas, o solo se encuentran en etapa de investigación. Bueno, los dos tipos de tecnologías son altamente estudiadas, y también tanto en la industria como en la academia, especialmente las de perovskitas. Últimamente también han estado estudiando muchísimo en la industria para poder tratar de desarrollar ya lo que son módulos o paneles. Y yo diría que el nivel de madurez, por lo menos de los que son las celdas de sensibilizadas, es mucho mayor que el de perovskitas, debido a que tiene mucho más tiempo. eh, y o sea, se encuentra, se producen a escala comercial, pero todavía no se venden al público, mientras que las de perovskita todavía bueno, todavía no se están tratando de producir de verdad a escala industrial. No se encuentran disponibles al público, pero yo diría que en los próximos años ya incluso podrían haber los primeros prototipos. Ya en eso entraría otro tema, que serían las regulaciones, porque este tipo de materiales tienen plomo, entonces eso es toda otra historia.
Sí, entiendo. Y en la misma pregunta, Alan Matamoros pregunta también, ¿se podría apuntar a la implementación de las mismas en movilidad eléctrica debido a la facilidad de implementar las mismas en las ventanas, por ejemplo? Claro, en las ventanas sí, sí, también es otro de los productos que de estas 3 empresas que están trabajando aquí en Suiza, que de hecho varias han salido también de la universidad, están tratando de desarrollar o para interior con celdas sensibilizadas, ¿verdad? Para, como vimos, con todos estos sensores que entonces ellos solitos van a producir su energía a partir de la luz que yo uso, o con ventanas transparentes, que además también se están produciendo mucho con celdas orgánicas que en otros países también se utilizan más que todo también para controlar, no solo para producir electricidad, sino también para bloquear cierto tipo de energía y así se controla también la temperatura de los diferentes aposentos de cada casa o de las oficinas. Ok, ya con esta pregunta terminamos. Marco Umaña dice, ciertamente nuestro país no está en capacidad de producir paneles solares de silicio. ¿Podría nuestro país tener el potencial para producir paneles de nueva generación? Sí, por supuesto. De celdas sensibilizadas, sí, no veo el por qué no. De perovskitas siento que, pienso que sí se podría, pero en un futuro todavía eh, un poco más lejano, porque, bueno, en Costa Rica tenemos una humedad bastante alta, entonces necesitaríamos primero que estabilidad especialmente hacia la humedad para que después nosotros podamos tener una planta de producción donde no se vean tan afectados la eficiencia de los prototipos que producimos por las condiciones del clima. Entonces, de perovskita tal vez no ahorita, y de celdas sensibilizadas sí, sí, claro que sí se podrían producir. Ok, bueno, con eso cerramos las preguntas y su presentación. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias.